Hola, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un proyecto mundial titulado Reavivados por su Palabra. A través del mismo se invita a todas las personas que lo deseen a sumarse en una cadena de lectura diaria de la Palabra de Dios. Cada día meditar, leer en el contenido de un capítulo de la Biblia. Antes de dedicarnos al capítulo del día de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora te pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra y que ella impacte una vez más en nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 22 del libro de Josué, nosotros encontramos que el pueblo ya había recibido la tierra que le había sido prometida. Ya habían tomado posesión y habitado en la tierra más allá del río Jordán. Ahora nosotros podemos leer desde el versículo 4 en adelante. Ahora que Dios les ha dado el reposo como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a las tierras de las posesiones que Moisés, siervo de Jehová, dio al otro lado del Jordán. Regresen a las tiendas, vuelvan al campamento. Solo tengo un mensaje especial y me gustaría que ustedes consideren ese mensaje. Vamos a desgranar el mensaje tal como está en la Escritura. Solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Este mensaje tiene varios puntos que nosotros vamos a desgranar. El primero dice, cuídense de cumplir el mandamiento y la ley que Dios les dio. Porque hay bendición en cumplir con el mandamiento y con la ley de Dios. O sea, la primera indicación es, por favor, respeten el mandamiento, la ley de Dios. Una ley que no está hecha para salvarnos, porque quien nos salva de la esclavitud del pecado y nos libera del Egipto espiritual es la muerte y la sangre de Jesús. Pero una ley y un mandamiento que fueron dados por Dios como base y norma, regla de conducta de nuestra fe y de nuestra práctica. Primero, entonces, sean diligentes en cumplir, respetar el mandamiento y la ley de Dios. En segundo lugar, amen a Jehová vuestro Dios. Cumplir la ley y amar a Dios. Cuando el Evangelio según San Mateo iba a resumir la ley, lo iba a resumir precisamente en esto. Dice que toda la ley y los profetas depende de amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la vida, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Es que no hay obediencia y respeto a la ley y a la voluntad de Dios sin amarlo. Como tampoco amamos a Dios y al prójimo si no respetamos su ley, su palabra y la voluntad expresada en sus mandamientos. Entonces, primero, respeten el mandamiento y la ley de Dios. Segundo, amen a Dios. Tercero, anden en todos sus caminos, guardando sus mandamientos. Y antes de seguir leyendo voy a explicar estos dos conceptos. Anden en todos sus caminos, guardando sus mandamientos. Otra vez insiste por el respeto de los mandamientos. ¿Qué significa andar en todos los caminos de Dios? Cuando Jesucristo tuvo que enfrentar al diablo, al enemigo, en el desierto de la tentación,
¿Cuál fue la manera en que Jesús respondió a la tentación del enemigo? La manera fue con una declaración: escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque escrito está, fue el mensaje de Jesús. Si se trataba de recitar o de invocar lo que estaba escrito, en la otra tentación el enemigo cita una parte de la Biblia y dice: échate abajo porque a sus ángeles mandará para que te guarden. Es verdad que estaba citando una parte de la Biblia, pero no estaba citando toda la Biblia, porque el enemigo extrae palabras o frases sueltas de la Biblia para distorsionar el mensaje de la Biblia. El mensaje original que él estaba citando decía: para que te guarden en todos sus caminos. Hay seguridad absoluta cuando caminamos en los caminos de Dios. Cuando caminamos en nuestros propios caminos, no hay seguridad. Solo hay seguridad absoluta cuando caminamos en los caminos de Dios. Por eso la recomendación dice: y anden en todos sus caminos. Necesitamos andar en los caminos de Dios para tener la plenitud de la bendición de Dios. Resumo: con diligencia respeten el mandamiento y la ley de Dios, amen a Dios, anden en todos sus caminos guardando sus mandamientos. Jesús no aceptó el mensaje recortado del enemigo. No es parcialmente como seguimos la voluntad de Dios, es totalmente como Dios nos desafía a aceptar su voluntad. Y finalmente dice: los sigáis y los sirváis con todo el corazón y con toda el alma. Cuando uno sigue a Dios, lo sirve a Dios. Jesús vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir. El servicio es el verbo que el cielo nos enseñó a conjugar a través de la venida de Jesús. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él no vino para ser servido, sino para servir. Servir es el verbo del cielo y servir tiene que ser el verbo de todos aquellos que quieren seguir la voluntad, el mandato, los caminos, los mandamientos y la ley de Dios. Es interesante que la obediencia viene después de la liberación. Primero fueron liberados de la esclavitud de Egipto y después fueron responsabilizados de obedecer. Obedecemos como resultado de un Dios que nos libera. Primero viene la liberación, después viene la obediencia. Primero viene la aceptación del amor de Dios, después, porque respondemos con amor a ese amor, le obedecemos. La pregunta es: ¿cuán agradecidos nosotros estamos con la liberación del pecado y la paz del perdón? La segunda pregunta es: ¿cuán comprometidos nosotros estamos con la voluntad de Dios, con los caminos de Dios, con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios? ¿Cuán comprometidos nosotros estamos en estudiar, en profundizar, en entender y en aplicar a nuestra vida? Por eso, si en alguna otra cosa más podemos ser de ayuda, entre en contacto con nosotros. Si usted quiere materiales que complementan este tema y otros temas de la Biblia, si usted no tiene una Biblia y quisiera recibir gratuitamente una Biblia, tanto los materiales complementarios como la Biblia están a su alcance. Solo entre en contacto con nosotros y con gusto se los haremos llegar. Ahora vamos a agradecerle a Dios en la oración por esta oportunidad que nos da y usted haga su pedido personalizado delante de Él. Señor, gracias por tu palabra, la que queremos incorporar a la experiencia de nuestra vida.
ahora escucha la petición de cada uno de nuestros amigos. Gracias, Señor, por escucharnos, por respondernos y por darnos fuerzas para vivir conforme a tu voluntad, amándote, obedeciéndote, sirviendo, siguiendo tus caminos, tu palabra, tu ley, tus mandamientos. Quédate con cada uno de nuestros amigos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro viaje a través de las Escrituras, mañana tenemos un nuevo encuentro juntos. Los espero. Mientras tanto, vivamos el día de hoy felices, bendecidos, reavivados por su palabra.